por ahí en casita y estaba verificando ustedes, en efecto, si empiezan sus parciales el jueves 18, entonces pues por obvias razones el jueves 18 pues no vamos a tener clase. Mi final creo que es el último, creo que es el viernes 26, entonces no creo, la verdad, que nos dé tiempo terminar en la clase de hoy, nos dé tiempo con lo que nos falta. Bueno, veamos hasta dónde llegamos y si nos llegara a faltar algo, pues sería el martes 23, que ustedes no tienen examen, entonces pues, nos conectamos ya solo para ver lo que no nos dé tiempo el día de hoy. Sus notas ya se las subí, como les había dicho, por el Classroom. Igual ahorita que las estoy pasando, estaba viendo que tal vez alguna casilla no llené, pero en pasarlas sí ya vi que me comí como un par, pero yo espero que para mañana ya estén en la página y si no, pues igual ya están en el Classroom. Entonces vamos a continuar donde nos quedamos para aprovechar pues, la noche de hoy. Y nos quedamos en lo que nos correspondía. Vimos el pago por consignación, que fue lo último que vimos la semana pasada, y entonces nos corresponde continuar con el pago por cesión de bienes. Bueno, esta pues es otra de las formas de realizar el cumplimiento de las obligaciones, ¿verdad? Realizar el pago. Otra de las formas pues va a ser el pago por cesión de bienes. Pues en efecto sabemos que las consecuencias de contraer una obligación va a ser pagar, como en todas las modalidades, pues es cumplir la obligación. Y vamos a tener situaciones, van a existir situaciones donde los deudores ya no van a poder cumplir con su obligación, ¿verdad? De repente, pues se quedaron sin dinero, se quedaron sin patrimonio y no pueden cumplir entonces la obligación. O de repente sí tienen patrimonio, pero no les alcanza para cumplir con la obligación. Pero tienen pues toda la buena fe, ¿verdad? Toda la buena fe, toda la voluntad de querer cumplir con su obligación, de querer cumplir con el pago, pero no les alcanza, ¿verdad? No pueden con lo que tienen. Entonces, la ley les da pues una alternativa, les da una salida, que en este caso sería el poder pagar con sus bienes, ¿verdad? Que sería el pago por cesión de bienes. Entonces, esto también pues va a permitir que los acreedores, ¿verdad? Recuperen algo de esa deuda, ¿verdad? Porque el pago por cesión de bienes va a evitar que el deudor caiga en mora, ¿verdad? Que no... Porque, ¿qué pasa, verdad? Cuando un deudor también, pues, incurre en mora, también como que pierde este prestigio o va a perder como este récord crediticio. Entonces, la ley le da esta opción al deudor para que tiene buena fe, ¿verdad? La voluntad de pagar para que pague, y le da esta opción al acreedor para que no pierda la totalidad de lo que se le debe, ¿verdad? Para que pueda recuperar algo de lo que debe. Entonces, la cesión de bienes es el acuerdo de voluntades por el que el deudor insolvente transmite la posesión de sus bienes enajenables a sus acreedores. Transmite la posesión, no dice que transmite la propiedad de sus bienes, ¿verdad? Facultándoles para administrarlos y pagarse con sus frutos, ahora sí, o para venderlos y pagarse con el producto, ¿verdad? Entonces, como les decía, no le alcanza al deudor, pero tiene patrimonio y tal vez no es suficiente con el patrimonio que tenga, pero por lo menos algo va a recuperar el acreedor de lo que se le debe. Vamos a ver a partir del artículo 1416, es que encontramos el pago por cesión de bienes. Tenemos el artículo 1416. Y vamos a darle lectura. Dice, el deudor puede hacer cesión de bienes a sus acreedores
cuando se encuentre en la imposibilidad de continuar sus negocios o de pagar sus deudas. Entonces, vamos a tener siempre pues un deudor, siempre de buena fe, ¿verdad? Porque tiene la voluntad de pagar. El deudor tiene que ser ya insolvente, ¿verdad? Tiene que ser ya declarado insolvente. Y aquí habla en el artículo de sus acreedores, lo habla en plural, ¿verdad? Porque pueden ser varios acreedores, pero también puede ser únicamente un acreedor. Y entregar los bienes a los acreedores, ¿verdad? Esto es los elementos que vemos en el pago por cesión de bienes. Entonces, como les decía, pues el artículo 1416 está hablando de varios acreedores, pero no nos está, digamos, limitando a que es solo únicamente es en plural, ¿verdad? Puede estar hablando únicamente también de un acreedor. No tienen que ser necesariamente varios acreedores para que haya este derecho de cesión de bienes, ¿verdad? Puede ser únicamente uno. Para que haya cesión de bienes, como les decía, tiene que ser declarado insolvente el deudor, ¿verdad? Ya está declarada esta insolvencia del deudor, pero es un deudor de buena fe, ¿verdad? Porque pues muchos deudores puede que se declaren insolventes, se declaren en quiebra con el objetivo de no pagar. Pero en este caso pues está siendo declarado insolvente, pero tiene la voluntad de querer pagar, ¿verdad? Entonces, ¿cómo sería esta, por ejemplo, dar la posesión, ¿verdad? Por ejemplo, yo soy la deudora, yo soy propietaria de una finquita y obviamente mi finca pues tiene poquito ganado, pero tiene ahí su ganado. Entonces, obviamente para mantener esta finca, yo necesito dinero, ¿verdad? Porque pues el alimento del ganado, el servicio veterinario, que los vitaminas, que desparasitantes, tengo que pagar empleados, si tengo cosecha también, cómo mantener esta cosecha. Entonces, todo esto representa gastos para mí como deudora, ¿verdad? Yo tengo esta finca, pero pues necesito dinero para mantenerla. Entonces, cuando yo tomo la decisión de pagar por cesión de bienes, yo tengo esta finca y se la entrego a usted para que la administre. Entonces le digo, yo no puedo, quiero pagar, ya me declaré insolvente, quiero pagar, pero no tengo el dinero para poder pagarle y no estoy percibiendo frutos de esta finca porque no tengo dinero para invertirle ya no voy a poder seguir invirtiendo tampoco dinero a esta finca, pero esta finca deja, ¿verdad? Deja dinero, deja producción. Entonces, le voy a entregar a usted la posesión de mi finca por un tiempo determinado, la administración, ¿verdad? Le entrego a usted la finca para que usted la administre. Y entonces los frutos que le dé mi finca con el ganado, con las cosechas, esos frutos, cuando ya vendamos la leche, qué sé yo, todos los alimentos cuando vendamos todo lo que se pueda dar de mi finca, entonces ya va a haber dinero, ¿verdad? Entonces con ese dinero que van a ser los frutos de mi finca, páguese su deuda, ¿verdad? Páguese en la totalidad de su deuda administrando mi finca y cuando la totalidad de la deuda esté pagada, cuando ya se haya cobrado todo, entonces me devuelve la finca, ¿verdad? Pero entonces yo sí pagué, ¿verdad? Cedí estos bienes, pero para poder pagar. Oye, hay ahorita no. Entonces, eso es la cesión de bienes, ¿verdad? Que yo voy a dar mis bienes para que se paguen con ellos. Dice el artículo 1417, la cesión de bienes puede ser extrajudicial o judicial. La primera es contractual y la segunda es un beneficio que se concede al deudor de buena fe que por accidentes inevitables o por causas que no le pueden ser imputadas, suspende el pago de sus deudas o está en inminente riesgo de suspenderlas, ¿verdad? Entonces puede ser voluntaria, ¿verdad? Puede ser que usted y yo, previo a que exista ya una litis, ¿verdad? Acordemos que yo le voy a dar la administración de mis bienes y páguese con los frutos, ¿verdad? O puede ser que ya estamos en control judicial y puede ser el juez quien nos dé esta alternativa, porque por causas no imputables a mí, ¿verdad? Yo suspendí el pago de mis deudas, por ejemplo,
Un ejemplo claro que pudo haber sido algo no imputable a mí, todo lo que pasó en la pandemia, ¿verdad? Todas las operaciones que quedaron paradas de muchas empresas o inclusive de fincas también, ¿verdad? O sea, porque no podía exportarse o no se podía venir a traer tal vez la medicina para el ganado, qué sé yo, ¿verdad? O sea, fueron causas que no son imputables a mí. Yo me quedé en la imposibilidad de poder pagar mis deudas, pero entonces el juez dice, bueno, entonces como no fue algo imputable a usted, entonces podemos optar por la cesión de bienes, ¿verdad? Puede ser contractual, ¿verdad? Que nosotros como partes de la obligación lo acordemos o ya puede ser también de forma judicial. El artículo 1418 dice, la cesión judicial de bienes debidamente aprobada produce los efectos siguientes. Primero, la separación del deudor de la administración de sus bienes, quien no podrá recibir pagos válidamente, ¿verdad? Entonces, porque como les decía, yo voy a ceder la administración de mis bienes, ese dinero va a entrar a una cuenta que ya no va a ser la mía, ¿verdad? Se va a acordar una cuenta en donde va a entrar el dinero, los frutos de la administración de mis bienes, y va a ser una cuenta para un fondo para el acreedor o pues un fondo común en el caso de que fueran varios acreedores, ¿verdad? Para que después hagan la repartición del dinero de los frutos de mis bienes. Segundo, la liquidación de los negocios del deudor, la realización de los bienes cedidos y el pago y cobro de las deudas. Pues porque con esta administración de los bienes lo que vamos a buscar es obtener la mayor cantidad de dinero posible, ¿verdad? Entonces, por eso se van a liquidar los negocios, ¿verdad? Porque lo que estamos buscando es obtener la mayor cantidad de dinero. Yo ya no la puedo mantener, no la voy a poder sacar la mayor liquidez, pero los acreedores sí van a poder hacerlo. Tercero, la suspensión definitiva de las ejecuciones entabladas contra el deudor y de los intereses respectivos por créditos no garantizados con hipoteca, subhipoteca, prenda. Para poder yo ceder los bienes, ¿verdad? Para ceder mis bienes, para hacer una cesión de bienes, pues no tienen que estar grabados estos bienes, ¿verdad? La hipoteca garantiza el cumplimiento de una obligación y si no se cumple, pues la persona a cuyo favor se encuentra la hipoteca la va a ejecutar. Entonces, los demás acreedores no van a tener acceso a estos bienes porque ya están hipotecados a favor de alguien, ¿verdad? Entonces, por eso es que no tienen que estar grabados los bienes, ¿verdad? Porque si fueran varios acreedores y ya está hipotecado, pues entonces no puedo yo ceder por ejemplo, ese inmueble que está hipotecado porque ya está a favor de un acreedor. Mis demás acreedores no pueden tener acceso a la cesión de este inmueble porque ya está grabado a favor de alguien. Por eso es que no tienen que estar grabados. Y pues en el momento en el que yo ya cedo mis bienes, ¿verdad? Dice el numeral 3, pues que van a cesar los intereses, ¿verdad? Aquí recordemos pues que si estoy atrasada en pagos, pues el cálculo de los intereses va a seguirse desarrollando, va a seguir su curso, pero en el momento en el que se ceden los bienes, entonces como que se para ese conteo, cesa el cálculo de los intereses y dejan de calcularse sobre la deuda, ¿verdad? Porque yo ya estoy empezando a cumplir con mi obligación. El cuarto, la extinción de las deudas en virtud de los pagos que se hagan, aunque lo que alcance cada acreedor no baste para el pago total, siempre que el que haga la cesión sea una persona individual. Bueno, acá digamos que estamos hablando de una sociedad, ¿verdad? Pero, bueno, aquí no han visto mercantil todavía, ¿verdad? Pero hay un tipo de sociedad que es de responsabilidad limitada, ¿verdad? Que, por ejemplo, acá en este tipo de sociedades solo se compromete el patrimonio de la sociedad y no llega a tocar el patrimonio personal de los socios. Por ejemplo, una sociedad de responsabilidad limitada. Entonces, si estuviéramos en el ejemplo de una sociedad de responsabilidad limitada, como les digo, es hasta donde llega el patrimonio de la sociedad, ¿verdad? Pero si estuviéramos en una sociedad mercantil, pero constituida de forma ilimitada, sí afecta el patrimonio de los socios, ¿verdad?
Entonces, por ejemplo, una sociedad de responsabilidad limitada, ¿verdad? Sí afectaría entonces los bienes, no afectaría entonces los bienes de los socios que están, que fueran los deudores, ¿verdad? Si la sociedad fuera la deudora. Entonces, en una persona individual no habría problema, ¿verdad? Porque lo que no puedo pagar, yo como persona individual, yo puedo tener toda la voluntad de pagar, ¿verdad? Pero hasta aquí llegaron mis bienes, hasta aquí llego con todo mi patrimonio. Entonces, lo que yo ya no puedo pagar, ya no tienen de dónde quitármelo. Entonces queda extinto, ¿verdad? Por eso hablábamos que los acreedores pueden llegar a recuperar la totalidad o al menos pueden llegar a recuperar algo, ¿verdad? Porque ya no hay de dónde más quitarme, yo ya no tengo más bienes que ceder, entonces hasta donde llegue lo que alcance para que yo pueda pagar, porque lo demás va a quedar extinto, ¿verdad? Entonces, por eso les decía, en una tipo de sociedad de responsabilidad ilimitada, si la sociedad fuera la deudora, ahí entonces se paga con todo el patrimonio de la sociedad, ¿verdad? Pero resulta que no alcanza. Entonces ahí ya toca meterse al patrimonio de los socios y hasta dejar cancelada pues la deuda o incluso hasta donde alcanzara tanto con el patrimonio de la sociedad, con el patrimonio de los socios no alcanza para pagar la deuda, pues lo demás va a quedar extinto, ¿verdad? Va a quedar perdonado. Porque ya no hay donde más quitar, ¿verdad? Ya tocamos el patrimonio de la sociedad, ya tocamos el patrimonio de los socios que la conforman, entonces ya no hay de dónde más quitar. La parte sobrante, digamos, ¿verdad? La parte insoluta, lo que no se logró pagar, pues va a quedar extinto, ¿verdad? Por eso, pues muchas veces los deudores, pues se declaran en quiebra porque entonces van a pagar hasta lo que se tenga, ¿verdad? Ya no van a poder más y pagan hasta donde se tiene. Y por eso es que el acreedor, pues, puede recuperar la totalidad o al menos va a recuperar algo. En el artículo 1420 dice, dentro de un año posterior a la aprobación del convenio o de la sesión judicial, cualquiera de los acreedores puede impugnar la sesión por dolo o culpa del cedente. Y si se comprobare que hubo dolo o culpa, quedarán subsistentes las obligaciones del deudor sin perjuicio de otras responsabilidades. Esto porque si se demostrara, ¿verdad?, de mala fe del cedente, el cedente es el deudor, ¿verdad?, se puede impugnar esta sesión, ¿verdad? Y digamos, si al acreedor le están cediendo los bienes, le están cediendo la administración de bienes, y aunque sabe que de mala fe el deudor se declaró en quiebra, ¿verdad? Pero ¿por qué voy a impugnar si me están dando los bienes en cesión, ¿verdad? Se puede impugnar pues porque, digamos, esta cesión de bienes ya va a ser como lo último, o sea, la última oportunidad, la última modalidad, ¿verdad? Ya es el último extremo por medio del que la ley permite que se pague hasta donde se puede y lo demás queda extinto, ¿verdad? Entonces, los acreedores aquí están arriesgándose a recibir una sola parte de la deuda, ¿verdad? Puede que se estén arriesgando en que no les van a pagar la totalidad de la deuda, sino que únicamente una parte, ¿verdad? Entonces, por eso es que podrían llegar a impugnarla, porque si se demuestra que de repente tiene otros bienes, ¿verdad? El famoso alzamiento de bienes, ¿verdad? Que tiene bienes alzados, entonces acá pues por eso podrían los acreedores oponerse a la cesión de bienes, ¿verdad? Y pues si se declara con lugar esta oposición, entonces pueden venir y ir detrás de este patrimonio que tiene escondida la persona, ¿verdad? Entonces por eso es que los acreedores de repente podrían llegar a impugnar esta cesión de bienes porque es de último extremo y de repente pues con la cesión de bienes yo ya no voy a poder venir y ir detrás de los bienes que yo sé que alzó, ¿verdad? Que yo sé que tiene escondidos y que me puede pagar la totalidad y no solo una parte. El artículo 1421
El deudor puede recobrar los bienes o parte de ellos antes de su venta o adjudicación pagando a los acreedores las deudas. Porque dijimos que podía cederse la posesión de los bienes o, ¿verdad? Pueden venderse y pagarse y con el dinero de esa venta, entonces pagar, ¿verdad? Pagar la obligación. Entonces, como fue declarado insolvente el deudor, si recobra su solvencia, ¿verdad? Entonces dice la ley que si la recobra antes de que se subasten sus bienes, entonces todavía puede rescatar sus cosas, ¿verdad? Todavía puede rescatar que no las vayan a subastar y a vender. Entonces, eso es lo que dice el artículo 1421, ¿verdad? Si recobra su solvencia, ¿verdad? Entonces todavía va a poder recuperar sus bienes antes de que los vendan o se los adjudiquen a alguien y pues ya puede pagarle a sus acreedores. Entonces no tiene necesidad de vender o deshacerse, de enajenar los bienes de su propiedad. Entonces, como vemos, existen varias modalidades que la ley nos da para poder cumplir con nuestras obligaciones. Podemos cumplir, vimos el pago por consignación, vimos el pago por cesión de bienes, las distintas formas en las que podemos realizar el pago de nuestras obligaciones, siempre pues para darle cumplimiento a nuestras obligaciones, ¿verdad? El pago es como un sinónimo de cumplimiento de la obligación, ¿verdad? ¿Cuál es el objeto de cumplir la obligación? Pagando, ¿verdad? ¿Cómo vamos a cumplir la obligación? Pagando. Entonces, pues la ley nos da varias maneras para que el deudor, ¿verdad?, pague sus obligaciones y no se quede, sin pagarle al acreedor el cumplimiento de sus obligaciones, ¿verdad? Entonces, acabamos de ver la forma en la que podemos cumplir nuestras obligaciones. Y pero también existe la forma de incumplir, ¿verdad? El incumplimiento de las obligaciones. Realmente cuando se incumplen las obligaciones es cuando usted y yo vamos a hacer un trabajo. Cuando las personas incumplen sus obligaciones. Solo déjenme que encuentre un cargador que se me va a apagar esto. Pero no se me va a apagar, pero tiene poca batería. Ahí está. Como les decía, entonces aquí es donde pues ya lo va a contratar a usted cuando ya incumplen las obligaciones entre las partes, ¿verdad? Existe un incumplimiento de obligaciones cuando el deudor no entrega la cosa, cuando el deudor no hace el servicio o la actividad a la que se obligó, cuando no paga o cuando, contraviniendo su deber, se abstenga de entregar lo que no debía o hace lo que no tenía que hacer. Esto porque recordemos que no solo hay obligaciones de dar, ¿verdad? Hablamos de que habían obligaciones de hacer, obligaciones de no hacer. Entonces, cuando contravenimos esta obligación, estamos incurriendo en un incumplimiento de obligaciones. Podemos tener un incumplimiento temporal, ¿verdad? Este incumplimiento todavía lo podemos corregir, ¿verdad? Estamos incumpliendo, valga la redundancia, de forma temporal, lo podemos corregir. Aquí se detiene el cumplimiento, ¿verdad? Entonces, estaríamos hablando, pues, específicamente cuando nos encontramos en mora, ¿verdad? Estamos incumpliendo de forma temporal, existe un retraso en nuestro pago, ¿verdad? Existe un retraso en nuestro cumplimiento, pero va a tener que pagarse sí o sí, ¿verdad? Solo estamos incumpliendo de forma temporal. Un incumplimiento de forma definitiva, un definitivo es que nunca se realizó, ¿verdad? Nunca cumplimos la obligación y primero se dio la prescripción, ¿verdad? Quiere decir que la obligación primero se extinguió por el tiempo y nunca fue pagada. Entonces ahí existió un incumplimiento temporal, definitivo, porque el tiempo jugó a favor del deudor y se extinguió la obligación sin que haya sido pagada. Tenemos un incumplimiento por acción,
Eh, digamos, aquí sería en las obligaciones negativas, ¿verdad? Que aquí se hace lo que se prohibió, ¿verdad? Aquí lo que estamos haciendo, incumplimos por acción, porque teníamos prohibición para realizar algo y lo que hacemos es hacer lo prohibido, ¿verdad? Transgredir, ¿verdad? Hicimos lo que se prohíbe, entonces incumplimos por acción porque hicimos lo que estaba prohibido. Y pues por omisión, ¿verdad? Estas son las obligaciones positivas, entonces es en la que no hicimos lo que teníamos que hacer, ¿verdad? Incumplimos porque aquí, al contrario del incumplimiento por acción, aquí no hicimos lo que teníamos que hacer. Pero entonces ya tenemos que vamos a poder incurrir en incumplimiento temporal, definitivo por acción o por omisión. Entonces, hablábamos que el temporal, estábamos hablando de la mora, ¿verdad? Porque estamos retrasados en el cumplimiento de esta obligación. Entonces, la mora es la situación jurídica del deudor o del acreedor, porque el acreedor también puede incurrir en mora, no únicamente el deudor, que no cumplió la prestación o el deber a su cargo y que fue legalmente interpretada por su contraparte. Entonces, la mora es ese retraso culpable, ¿verdad?, en el cumplimiento de una obligación después de que el pago ya fue requerido. Entonces, creo que lo hablamos a grandes rasgos en alguna clase, ¿verdad? Que estar en mora no es solamente, bueno, ya pasó el plazo y no pagó, entonces ya incurrió en mora y ya tengo a mi deudor en mora, ¿verdad? O sea, no, tiene que ser requerido el pago, ya sea de forma, por medio de una notificación notarial, ¿verdad? O por medio de una notificación judicial, que ya sería cuando a usted le llega la notificación de la demanda, ¿verdad? Entonces ya media vez le han requerido el pago y esté notificado, entonces aquí ya podemos hablar que estamos ante una mora personal, ¿verdad? Porque ya le fue requerido este pago, ¿verdad? Con una notificación notarial o judicial, ¿verdad? La mora, ¿verdad?, puede ser de forma contractual porque esta la deciden las partes, ¿verdad? Las partes al momento de crear la obligación van a decidir si va a haber o no va a haber mora, ¿verdad? Las partes van a decir, bueno, de la mora se va a incurrir en mora al tanto tiempo de retraso en el cumplimiento del pago, ¿verdad? Entonces las partes lo van a decir, pero también las partes pueden decidir que dentro de su obligación, pues no va a existir no va a existir mora, ¿verdad? Eso va a ser decisión de las partes, es la forma contractual de darle vida a la mora. También, pues, la ley establece, ¿verdad?, que si hay retraso y hay requerimiento de pago, entonces también puede que exista una mora legal, ¿verdad?, que ya la va a establecer la ley. Entonces también tenemos una mora legal y una mora contractual. Como les decía, no solamente el deudor, que pues a grandes rasgos creemos siempre que al hablar de mora, entonces automáticamente pensamos que es el deudor quien incurre en mora, pero pues también el acreedor puede incurrir en mora. Entonces, tenemos acá la mora del deudor, que va a haber un retardo en el cumplimiento. El deudor no cumple, ¿verdad? No paga en el tiempo establecido, ¿verdad? Aquí hay un retardo malicioso, ¿verdad? Porque sabe que tiene que pagar, pero no lo está haciendo, entonces es imputable al deudor, ¿verdad? Es culpa del deudor el no haber pagado y pues ya le fue requerido el pago, ¿verdad? Entonces hay un retardo en el cumplimiento de la obligación, ya le fue requerido el pago y no realiza el pago, ¿verdad? Culpabilidad, porque es imputable a él, ¿verdad? O sea, es él quien no tiene la voluntad de pagar, ¿verdad? Si no ocurrió un caso fortuito o un caso de fuerza mayor, o sea, si no tiene una causa justificable, por la que no ha realizado el pago, entonces aquí no va a estar exonerado de esa responsabilidad si no fue por un caso fortuito o un caso de fuerza mayor. Entonces, vamos a ir al artículo 1423 y vemos que el capítulo 7 tenemos ya el título del incumplimiento de las obligaciones.
Y tenemos artículo 1423. El incumplimiento de la obligación por el deudor se presume por culpa suya mientras no se pruebe lo contrario. Y artículo 1424, la culpa consiste en una acción o omisión perjudicial a otro en que se incurra por ignorancia, impericia o negligencia, pero sin propósito de dañar. Entonces, si no estamos ante un caso fortuito o ante un caso de fuerza mayor, no hay una sola causa que lo vaya a exonerar de esta responsabilidad, va a ser el deudor el que es culpable de este retardo, ¿verdad? De este retardo en el incumplimiento. Vamos a leer el artículo 1428. Este habla de la mora. El deudor de una obligación exigible se constituye en mora por la interpelación del acreedor, ¿verdad? Aquí está lo que yo les decía, ¿verdad? Que vamos a estar en mora cuando el acreedor ya nos interpeló, quiere decir cuando ya nos hizo este requerimiento de pago. Ahí es que constituimos la mora del deudor. Al ocurrir el incumplimiento, entonces el acreedor tiene que requerir, ya sea judicial o notarialmente, el pago al deudor. Entonces, cuando haya hecho este requerimiento, ahí es que lo interpeló, ¿verdad? Entonces, esta acción de requerir es la que va a determinar a partir de que el deudor ya incurrió en mora, a partir de este momento, ¿verdad? Entonces, en el 1430, artículo 1430, el requerimiento para constituir en mora al deudor o al acreedor debe ser judicial o notarial. La notificación de la demanda de pago equivale al requerimiento. De forma judicial, entonces va a ser la notificación de la demanda que le llegue al deudor. Eso ya equivale a ese requerimiento judicial. Y de forma notarial, pues va a ser por medio de un acta notarial, ¿verdad? El notario va a hacerlo por medio de un acta notarial de requerimiento de mora. Entonces, hasta ese momento que se hace el requerimiento, a partir de ahí es que ya podemos decir que el deudor incurrió en mora. La mora real es cuando no se necesita este requerimiento. Y acá tenemos en el artículo 1431 que esos serían pues los casos de mora real, ¿verdad? Que dice no es necesario el requerimiento. Primero, cuando la ley o el pacto lo declaren expresamente, ¿verdad? Esto en el supuesto de cuando ya se pactó así expresamente, ¿verdad? Cuando lo pactaron así expresamente las partes en la creación de la obligación, ¿verdad? Porque las partes pueden pactarlo desde el inicio de que el deudor va a incurrir en mora con solo incumplir, ¿verdad? De forma culpable. O sea, nosotros desde que establecimos la obligación decimos, bueno, se va a incurrir en mora con el solo el incumplimiento del primer pago, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, siempre que sea pues un retardo culpable, ¿verdad? Imputable al deudor, entonces no va a haber necesidad del requerimiento. Por ejemplo, lo podríamos establecer expresamente en algún contrato, no sé, de arrendamiento, que hablamos, bueno, el arrendante va a incurrir en mora al momento de retrasarse en 12 pagos de mensualidades, ¿verdad? Por ejemplo, entonces ya no vamos a necesitar como que este requerimiento porque las partes ya en el pacto pues lo declararon expresamente. Segundo, cuando de la naturaleza y circunstancias de la obligación resultare que la designación de la época en que debía cumplirse la prestación fue motivo determinante para que ella se estableciera. Por ejemplo, algo que no vamos a poder cumplir de forma extemporánea por la naturaleza y las circunstancias de la obligación, ¿verdad? O sea, no necesito hacer el requerimiento porque por la naturaleza de la obligación se entiende que fuera de tiempo no se va a poder cumplir. Por ejemplo, usted va a
a esas ventas de vestidos de novia, por ejemplo, y entonces dejó encargado el vestido y carísimos, por cierto. Entonces, no cumplen con la entrega en el día establecido del vestido, ¿verdad? Y tal vez en la fecha de la entrega también dejadamente es, por ejemplo, un día antes de la boda, ¿verdad? Entonces, acá no habría necesidad de que se haga un requerimiento para poder incurrir en mora, porque obviamente se entiende que por la naturaleza, por las circunstancias de la obligación, no, no voy a necesitar este requerimiento porque jurídicamente sería imposible, ¿verdad? Que cumpla con la obligación de forma extemporánea. O sea, no, es imposible que me cumpla con la obligación fuera de la fecha establecida porque no me va a servir de nada, ¿verdad? Entonces, en este tipo de obligaciones donde la naturaleza y las circunstancias determinan la designación de la época, como dice el artículo, no vamos a necesitar hacer el requerimiento porque fuera de esta fecha, fuera de estas circunstancias, no se podría dar este cumplimiento. Entonces, acá no necesitaríamos hacer el requerimiento del pago, por ejemplo. Tercero, cuando el cumplimiento de la obligación se ha imposibilitado por culpa del deudor o éste ha declarado que no quiere cumplirla. Por ejemplo, si digamos vamos a entregar en pago tal vez una casa, por ejemplo, y entonces usted ya tiene como contratado al notario que le va a faccionar la escritura, ¿verdad? Pero resulta que el notario tenía que celebrar específicamente la escritura el día de hoy, ¿verdad? Hoy tenía que haber faccionado la escritura de compraventa, pero resulta que fue inhabilitado, ¿verdad? Entonces, ahí pues obviamente no necesitaríamos tampoco el requerimiento porque si el notario está inhabilitado, entonces ya no puede cartular, no podría faccionar la escritura de compraventa. Y por último, dice cuando la obligación procede de acto hecho ilícito, entonces obviamente pues aquí no podríamos requerirlo porque hablábamos de todas las clases que pues tendría que todas las obligaciones tendrían que ser con un objeto lícito para entrar al mundo del derecho, ¿verdad? Para entrar al mundo jurídico y surtir obligaciones, entonces tendrían que ser de forma lícita. ¿Qué efectos podría traerle qué efectos jurídicos va a tener incurrir en mora? Pues que el deudor, si ya incurrió en mora porque ya le hicieron el requerimiento, pues el deudor va a quedar obligado a pagar los intereses al acreedor, ¿verdad? Porque aquí pues ya van a empezar a correr los intereses, ya sea que hayan sido el monto de intereses pues que pactaron en el contrato o el interés legal si es que no se pactó un monto de intereses, ¿verdad? El deudor pues va a quedar obligado también a resarcir los daños y perjuicios, ¿verdad? Al momento de haber incurrido en mora. Si digamos lo que se tenía que entregar era una cosa, los riesgos de que esta cosa se arruine, se pierda, estos riesgos van a ser para el deudor, ¿verdad? La responsabilidad de cuidar la cosa le va a corresponder al deudor, ¿verdad? A menos que existiera caso fortuito o fuerza mayor, entonces ahí sería la única forma en la que el deudor se extinguiría como de la responsabilidad de cuidar la cosa, ¿verdad? De lo contrario, va a ser su responsabilidad. Otro efecto en una obligación de hacer, también en las obligaciones de hacer, pues es importante que dejemos constituida la mora, ¿verdad? Porque eso le va a dar la facultad al acreedor de hacer por él mismo, ¿verdad? Las cosas o buscar un tercero para hacerlo, ¿verdad? Y siempre a costa del deudor, ¿verdad? Si era una obligación de hacer, entonces ya constituida la mora, lo que puedo hacer como acreedor es, bueno, lo voy a hacer yo mismo, pero entonces el deudor va a tener que pagarme lo que yo gaste haciéndolo yo mismo. O
voy a contratar un tercero para que lo haga, pero siempre a costa del deudor, ¿verdad? Ahora también, si el acreedor quiere que lo realice el deudor, pues se le va a dar un plazo para que lo haga, ya incurrido en mora. Y si no lo realiza dentro de ese plazo, entonces ahí ya puedo hacer que el deudor también me resarza los daños y perjuicios por no haberlo realizado, ¿verdad? Si estamos ante una obligación de hacer. Entonces, como les decía, no solo los deudores van a incurrir en mora, sino también un acreedor puede también incurrir en mora, ¿verdad? De igual forma, el acreedor tiene que ser interpelado notarial o judicialmente, o sea, también tiene que ser requerido. En el artículo 1429 establece el acreedor también incurre en mora cuando sin motivo legal no acepta la prestación que se le ofrece o rehúsa realizar los actos preparatorios que le incumben para que el deudor pueda cumplir su obligación. Entonces también hay mora del acreedor, también él puede incurrir en mora, ¿verdad? Dice, nos da aquí el artículo que él puede incurrir en mora cuando sin motivo legal, pues no acepta la prestación, ¿verdad? No quiere que se le pague la prestación, entonces el deudor tiene toda la voluntad de pagar, pero el deudor simple y sencillamente pues no quiere aceptar la prestación que le ofreció el deudor, ¿verdad? Es decir, el deudor está ahí ofreciendo el cumplimiento fiel, el cumplimiento exacto de la prestación, pero el acreedor simplemente sin una causa justificada se rehúsa a aceptarla, ¿verdad? Y cuando se rehúsa, dice, a realizar los actos preparatorios que le incumben, ¿verdad? Para que el deudor pueda cumplir su obligación. Entonces, por ejemplo, ¿verdad? La obligación del deudor es tal vez una construcción. Entonces, él ya está en el día establecido el cumplimiento, está listo para, si es una obligación de hacer, entonces está ahí listo para poder trabajar el servicio que tiene que hacer a favor del acreedor, pero el acreedor le tiene que proveer los materiales, ¿verdad? Entonces, él ya está ahí en toda la disposición de ejecutar la obra, pero el acreedor no le presta los materiales, ¿verdad? Entonces, ahí estaría incurriendo el acreedor, digamos, sería un ejemplo de la mora del acreedor, porque le está rehusándose a realizar estos actos preparatorios que serían de dar los materiales para que el deudor pueda cumplir con su obligación de ejecutar una obra, tiene que tener estos materiales que el acreedor le debe proveer y no se los está proveyendo, entonces ahí se está rehusando, ¿verdad? Se está rehusando a realizar estos actos preparatorios. No le está prestando los materiales, ¿verdad? Indispensables, entonces el deudor se presentó al lugar donde tenía que ejecutar su pago, pero no, el acreedor ni siquiera se presentó, ¿verdad? Al lugar. Por ejemplo, que habían establecido un lugar de intermedio para realizar el pago, en la creación de la obligación dijeron como, bueno, el lugar de pago va a ser X dirección. El deudor se presenta para realizar el pago, pero el acreedor simple y sencillamente no se presentó en el lugar. No se presentó en el lugar, entonces no puede recibir el pago y el deudor no puede cumplir con la obligación. Pero decía pues que también va a ser interpelado, ¿verdad? Entonces también tiene que existir esta interpelación del acreedor. También yo como deudora, si no me proveyó los materiales, si no llegó al lugar donde yo le tenía que hacer el pago, entonces yo también lo voy a requerir judicial o notarialmente, ¿verdad? Yo también le voy a requerir al acreedor de forma judicial o notarial, le tengo que notificar que yo le voy a pagar, ¿verdad? Que yo voy a cumplir con la obligación. Porque así, entonces, yo ya puedo también, al igual que con el deudor, a partir de ahí ya empieza como que a pasar a contarse el pago de dónde parte el momento en el que el acreedor también incurrió en mora. La mora del acreedor, pues, es porque si
sí es cierto, ¿verdad? Tiene la facultad para exigir el pago, ¿verdad? Tiene toda la facultad para exigir que se le pague, pero también tiene toda la obligación de recibirlo, ¿verdad? Entonces, si no va a tener los motivos razonables para rehusarse a recibirlo, ¿verdad? Está, de alguna manera impide, ¿verdad? De una forma injusta que el deudor se libere de esta deuda, ¿verdad? Se libere de esta obligación. Es por eso que también es importante hacerlo, pues, incurrir en la mora, porque si no, usted como deudor, pues, no se libra de esta deuda, ¿verdad? Y, por ejemplo, si se trataba de un pago y no llegó al lugar o se rehúsa a recibírmelo, puede constituir la mora, pero también recordemos, la semana pasada vimos el pago por consignación y si no, pues vengo yo, no lo encuentro, bueno, entonces voy y consigno el pago, ¿verdad? También, pero porque al final, pues mi objetivo como deudora es pagar y librarme de esa obligación lo más pronto posible, ¿verdad? El acreedor también va a tener que resarcir por daños y perjuicios si llegara a incurrir en mora. Y también si fuera una obligación que él tenía que recibir una cosa, entonces en el momento en el que él ya está constituido en mora, aquí los riesgos de la cosa, ¿verdad? Los cuidados de la cosa, la responsabilidad de resguardar la cosa, aquí le van a corresponder al acreedor, ¿verdad? Aquí no va a ser el deudor quien se va a responsabilizar de la cosa que tenían que dar en pago, sino que esta vez le va a corresponder al acreedor. Y otro efecto sería que va a excluir aquí, si el acreedor ya se constituye en mora, entonces excluye la mora del deudor, ¿verdad? El deudor aquí ya no va a poder incurrir en mora por culpa suya, sino que pues por culpa del acreedor. Entonces ya no lo va a poder hacer incurrir en mora porque él ya incurrió en mora. En el artículo 1432 dice: en las obligaciones recíprocas, ninguno de los obligados incurre en mora, sino desde que alguno de ellos cumple su prestación o garantiza su cumplimiento en las partes que le concierne. Esto, por ejemplo, en una obligación bilateral, ¿verdad? Que ambos, usted y yo, ambos somos deudores y acreedores recíprocamente, ¿verdad? O sea, yo le debo y usted me debe, nos debemos recíprocamente, entonces no nos vamos a poder hacer incurrir en mora, ¿verdad? Yo soy su deudora y a la vez soy su acreedora, pero yo no lo puedo hacer incurrir en mora a usted si yo también estoy atrasada en mi pago, ¿verdad? Si yo tampoco he cumplido con mi obligación, entonces no voy a poder hacerlo incurrir en mora, ¿verdad? Sino que a menos de que yo ya hice el pago de mi obligación, entonces sí puedo hacerlo incurrir en mora a usted. Pero si yo no he cumplido con mi pago y usted tampoco me ha cumplido mi pago a mí, yo no lo puedo hacer incurrir en mora a usted y usted no me puede hacer incurrir en mora a mí. Eso sería entonces en cuanto a la mora. Luego tenemos esta cláusula indemnizatoria. Vamos a ir al artículo 1436. Y tenemos en el artículo 1436 cláusula de indemnización. Las partes pueden fijar anticipadamente una cantidad que deberá pagar el que deje de cumplir la obligación o no la cumpla de la manera convenida o retarde su cumplimiento, la cual en tales casos compensa los daños y los perjuicios. Esto porque estamos hablando del incumplimiento de obligaciones. Entonces, aquí pues lo que está pasando con esta cláusula indemnizatoria es que las partes pactan de una forma anticipada que va a haber un pago de anticipo de daños, un pago anticipado de los daños y perjuicios por si una de las partes llegara a incumplir, ¿verdad? Entonces, si el deudor llega a incumplir, ya pactaron las partes esta cláusula indemnizatoria, o sea, se adelantaron a prever que alguien de los dos, el deudor, perdón, puede incumplir, entonces nos adelantamos y ya creamos esta cláusula del incumplimiento, ¿verdad? Aquí dice, consiste en un pacto expreso establecido en un contrato que se está celebrando por medio del cual
Las partes fijan una cantidad de dinero que habrá que pagar a la parte inocente. En concepto de daños y perjuicios, el contratante incumpliera total o parcial el contrato, ¿verdad? Y se pacta la cantidad de dinero que se va a resarcir. Entonces, esto porque hay que resarcir al acreedor por los daños causados, ¿verdad? Entonces, lo que hace esta cláusula es que no va a ser necesario esperar hasta que el plazo venza para poder pagar los daños, ¿verdad? Es decir, estamos pactando desde el momento en que nace la obligación, en qué momento se va a hacer este pago por el incumplimiento, ¿verdad? Esto, por ejemplo, puede pasar, se da en los contratos de obra, ¿verdad? Las constructoras colocan esta cláusula indemnizatoria, ¿verdad? Porque si no se cumple con la entrega de la obra en el plazo establecido, ¿verdad? Entonces, se establece, por ejemplo, que entonces van a correr a cuenta del constructor los gastos, ¿verdad? Que se producen después del tiempo. Digamos, pactaron que la obra iba a estar ya completa y entregada para el 30 de mayo y resulta que la constructora no cumple con este plazo establecido, entonces a partir del 31 de mayo en adelante, ¿verdad? Los gastos van a ocurrir a cuenta de la constructora, todos los gastos que se produzcan después de este tiempo, ¿verdad? O por ejemplo, ya habiendo terminado la obra y entregándola, sea una obra defectuosa, entonces también esto se pacta desde el inicio, ¿verdad? Entonces que va a ser la constructora quien va a tener que pagar los daños y perjuicios de una obra mal entregada y se pacta la cantidad. Se pacta la cantidad como de penalización en la que va a incurrir la constructora. Entonces, esta cláusula solo va a nacer a la vida jurídica si llegara a existir este incumplimiento que se pactó, ¿verdad? Entonces, el monto de esta indemnización, el monto que pacten las partes que se va a pagar por esta cláusula de penalización, no puede ser mayor al monto de la obligación principal, ¿verdad? Tiene que ser un monto igual o menor. No puede ser mayor, ¿verdad? En caso de incumplimiento total, tiene que ser igual, ¿verdad? O menor, pero no va a poder ser mayor. Y bueno, yo creo que ahí estaríamos con el incumplimiento. Aquí, el artículo 1330. Es la cláusula de imprevisión. No tiene ese título, pero así se llama así le llaman a este artículo, cláusula de imprevisión. Dice, cuando las condiciones bajo las cuales fuere contraída la obligación cambiaren de manera notable a consecuencia de hechos extraordinarios imposibles de prever y de evitar, haciendo su cumplimiento demasiado oneroso para el deudor, el convenio podrá ser revisado mediante declaración judicial. Entonces recordemos que esta entonces sería una forma de incumplir la obligación, ¿verdad? Cuando pues a consecuencia de hechos extraordinarios que fueron imposibles de evitar o de prever, entonces el cumplimiento para el deudor se vuelve demasiado caro, ¿verdad? Demasiado oneroso, entonces aquí sí se puede revisar este convenio, ¿verdad? Un juez puede revisar este convenio para poder como ajustarlo un poco más a la realidad del deudor, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en lo que estuvimos hace poco, pues estuvimos en la pandemia, por ejemplo, ¿verdad? Que era algo que era totalmente, se salía de nuestras manos preverlo o evitarlo, ¿verdad? Entonces, tal vez se le hacía ya muy difícil o muy oneroso a los deudores cumplir con sus obligaciones, ¿verdad? Van a ser todos estos acontecimientos, como por ejemplo la pandemia, ¿verdad? Imprevistos, imprevisibles, ¿verdad? Que no es culpa del deudor ni de terceras personas, sino que proviene de la naturaleza, ¿verdad? No tiene intervención humana como la pandemia, ¿verdad? Entonces, acá
podría encuadrar en una cláusula de imprevisión o pues por fuerza mayor, ¿verdad? Que sí tiene intervención humana. Caso fortuito, pues es cuando es algo de la naturaleza y que no podemos evitar, y un caso de fuerza mayor, pues tampoco lo podemos evitar, pero sí hay intervención humana, ¿verdad? Por ejemplo, una guerra, un golpe de Estado. Entonces, aquí también podríamos estar dentro de una cláusula de imprevisión, ¿verdad? Como les decía, entonces, la pandemia era un claro ejemplo de, de donde pudimos haber hecho uso de una cláusula de imprevisión. Entonces, de repente en la pandemia la gente ya no podía seguir pagando sus deudas, entonces antes que les embargaran, pues, o que los ejecutaran, pudieron haber tomado en cuenta este artículo y pedirle a un juez pues que revisara el convenio para ver si podían como ajustarse a nuevos plazos, por ejemplo, para evitar que pues ejecutaran o embargaran al deudor, ¿verdad? Entonces, estas son las formas de incumplir las obligaciones. ¿Qué hora es? Las 8. Ah, pero no tienen clase. ¿O? Yo soy la última clase. Bueno, vamos a ver, repito. ¿Cómo? Él quiere comprar la cena, le decía. Y a mí no crean, yo ahorita con el embarazo como, pero casi que cada 2 o 3 horas. Ustedes. Ahorita ya tengo hambre. No, hombre, usted sí, Alec. Sí, vamos a terminar de ver la transmisión y creo que ya sí el incumplimiento, pues, perdón, la extinción sí la vamos a dejar para el martes, pero el martes les voy a quitar como una media hora tal vez. Entonces, bueno, ya vimos cómo cumplir las obligaciones, ¿verdad? Las distintas formas de pago que existen o que la posibilidad que tenemos para cumplir con nuestras obligaciones, cómo se incumplen las obligaciones. Ahora vamos a ver cómo se transmiten las obligaciones. Las formas para que podamos transmitir una obligación van a ser por medio de cesión de derecho, por subrogación o por transmisión de deudas. La cesión de derechos, bueno, aquí estamos hablando de la cesión de derechos, va a haber un cedente, un cesionario y un cedido. El elemento real, un crédito vigente y formal, ahorita vamos a ver los artículos. Entonces, aquí, cuando estamos hablando de que hay una cesión de derechos, lo que está pasando realmente es que estamos cambiando al acreedor, ¿verdad? Lo que hay es un cambio de acreedor. La deuda va a seguir siendo la misma, el deudor va a seguir siendo el mismo, la obligación sigue siendo la misma, ¿verdad? Pero lo que varía, lo que cambia, pues va a ser el acreedor. El cedente, pues va a ser el acreedor originario, ¿verdad? El cedente es ese acreedor principal que va a transmitirle a un tercero este derecho, ¿verdad? El cesionario va a ser este tercero que recibe, que adquiere este crédito, ¿verdad? Entonces, que se va a convertir en el nuevo acreedor. Y el cedido, pues es el deudor, que únicamente él va a continuar, ¿verdad? Siendo deudor de la misma situación jurídica, solo que le cambiaron al acreedor, ¿verdad? Entonces, quienes tienen aquí como que la parte activa son el cedente y el cesionario, ¿verdad? Porque el cedido, pues, nada le cambia, ¿verdad? Va a seguir siendo deudor de la misma obligación, de la misma cantidad. Licenciada, entonces, ¿esto podría darse en la compraventa de un vehículo? Sí, o sea, si usted le debe al acreedor, tiene la deuda todavía porque está pagando, hizo una compraventa del vehículo con, ¿cómo se llama? En reserva de dominio, se llama cuando a usted todavía no le han dado el título, no está a su nombre el carro porque va a estar a su nombre hasta que usted termine de pagar la deuda. El acreedor, o sea, el dueño del vehículo, sí puede darle este crédito, digamos, a otra persona, o sea, le da el vehículo, pero usted, o sea, con usted no tiene que variar nada, usted va a seguir pagando mensualidades de 2,000, solo que obviamente le van a notificar que esa otra persona
pero sí se podría dar, ¿verdad? Porque de eso se trata, transmitir las obligaciones, ¿verdad? Aquí lo que cambia es el acreedor. Y aquí en la transmisión de acreedores, en la cesión de derechos, no se necesita la autorización del deudor. Entonces, cuando usted siente, ya no es acreedor de Juan, sino que ahora es deudor de Juan, sino que ahora es deudor de Pedro. Entonces, sí se podría dar. Bueno, como les decía, entonces el elemento real pues es que va a existir un crédito vigente, ¿verdad? O sea, la deuda está vigente, este derecho a cobro sigue existiendo, ¿verdad? Entonces aquí solo que lo va a sustituir pues otra persona, pero el crédito va a seguir existiendo. Y vamos a leer el artículo 1443. Aquí. Y pues ya ven, entramos al título tercero, que es transmisión de obligaciones. Y acá tenemos que el primero es la cesión de derecho. El acreedor puede ceder sus derechos sin el consentimiento del deudor, salvo que haya un convenio en contrario que no lo permita la ley o la naturaleza del derecho. En la cesión se observarán las disposiciones relativas al negocio jurídico que le dé origen, en lo que no estuvieron modificadas en este capítulo. Entonces, acá lo importante es que dice que vamos a poder ceder, el acreedor puede ceder los derechos sin el consentimiento del deudor, ¿verdad? El acreedor no necesita la autorización, no va a necesitar la autorización del deudor, ¿verdad? Simplemente, pues si él decide cambiar, ceder su derecho de cobrar, ¿verdad? El crédito, entonces lo único que va a pasar es que sí le va a notificar al deudor que hay un nuevo acreedor, ¿verdad? Eso sí va a pasar. Tiene que notificarle al deudor que existe un nuevo acreedor. Va a darse sin solicitarles autorización, salvo que al crear la obligación se haya prohibido de manera expresa en el contrato, ¿verdad? Que usted y yo, de manera expresa, cuando creamos la obligación, manifestamos que quedaba prohibida la cesión de derechos a menos que el deudor dé su consentimiento. Por ejemplo, si lo dejamos pactado de forma expresa, entonces ahí pues sí habría que pedir la autorización al deudor. Pero si no se quedó de forma expresa establecido que se necesita la anuencia del deudor, entonces cuando usted sienta solo le va a llegar la notificación de que ahora le debe a otro acreedor. Por ejemplo, hay créditos que se transmiten con títulos, ¿verdad? Por ejemplo, la letra de cambio. Yo una letra de cambio la puedo ceder, ¿verdad? Este tipo de títulos son pagaderos a la vista, o sea, hasta que me los ponen a la vista, yo le voy a pagar como deudora a quien me ponga a la vista la letra de cambio, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, yo le voy a pagar a quien tenga la letra y me la muestre. Esta recordemos que pues se va cediendo por endoso, entonces por la simple entrega, ¿verdad? Por la simple tradición. Entonces aquí es fácil que haya una cesión de derechos porque yo como deudora no me están notificando que la letra de cambio se endosó ahora a favor de otra persona, sino que quien me la presente yo le pago, ¿verdad? Entonces, al momento en el artículo 1445 tenemos la cesión debe hacerse en escritura pública si se trata de derechos sobre inmuebles o que deben inscribirse en el registro de la propiedad. Entonces, si estamos hablando de inmuebles o cualquier bien que se tenga que registrar, ahí sí la ley nos obliga a que esta cesión de derechos tiene que constar en escritura pública. Entonces, acá sí van a tener que constar en escritura pública. Y digamos, si ya me cambiaron el acreedor y me va a demandar el nuevo acreedor, yo como deudora voy a tener todas las mismas facultades que tenía con el deudor principal, ¿verdad? Con el primero, digamos. O sea, yo voy a poder interponer las excepciones que podía interponer contra el primer acreedor. Por ejemplo, de repente ya habían pasado muchos años y ya había prescrito la deuda.
Y cuando el nuevo acreedor me demanda, yo digo, no, pero aquí ya prescribió su derecho de demandarme, entonces yo puedo venir y presentar esa excepción de prescripción, porque no es que, como es un nuevo acreedor, empieza a contar de nuevo el plazo, no. O sea, aquí, si el nuevo acreedor aceptó la cesión de derechos y no se fijó que ya estaba prescrita, por ejemplo, es su problema, ¿verdad? Porque yo voy a interponer las mismas excepciones que yo podía interponer contra el primer acreedor. Aquí no vamos a empezar como de cero, como una nueva deuda. Entonces, entre el cedente y el cesionario, ¿verdad? Que sería el acreedor 1 y el acreedor 2, se van a transmitir los derechos principales y accesorios, ¿verdad? O sea, se va a transmitir todo, ¿verdad? Digamos, derechos principales, la deuda principal, y accesorios, pues podrían ser los intereses. O sea, los intereses que ya vayan contados también vienen y se transmiten entre ellos, ¿verdad? Se transmiten lo principal y lo accesorio. No puede haber lucro, por ejemplo, ¿verdad? No puede haber lucro. Digamos, el deudor tiene que pagar lo que debe, ¿verdad? Tiene que pagar la cantidad que debe, pero si entre los, digamos, si entre los acreedores se vendieron, ¿verdad? O sea, se vendieron estos derechos a un precio menor, por ejemplo, la deuda era de 10,000 y el acreedor 1 le vendió estos derechos al acreedor 2 en 8,000, porque dijo el otro, no, yo no quiero, me quiero evitar, tal vez yo sé que el deudor no me va a pagar, tengo que empezar una demanda y ya, mejor voy a ceder los derechos, obviamente por medio de una compraventa, y que me dé 8,000 el acreedor 2, que me dé 8,000 y ya que él se quede cobrando esos 10,000, ¿verdad? Entonces, si yo como deudora me llego a enterar, porque puede que no me entere, ¿verdad? Pero si yo llego a enterarme, o sea, yo sé que esa cesión de derechos donde yo soy deudora de 10,000 al nuevo acreedor, o sea, al cesionario, se la vendieron en 8,000 y yo tengo cómo demostrarlo, entonces yo voy a estar obligada a pagar únicamente esos 8,000, ¿verdad? Porque no se puede lucrar, ¿verdad? Entonces, yo únicamente estaría obligada a pagar esos 8,000 porque en eso se dieron los derechos. Claro, si me entero, ¿verdad? Porque puede que sea el caso que yo como deudora ni siquiera me entere que fue vendido o cedido ese derecho por una cantidad muchísimo menor. Entonces, esta cesión pues va a poder hacerse, como les digo, por medio de venta, ¿verdad? O por una donación, o por una permuta, ¿verdad? Entonces, en cualquiera de los casos, si yo me entero, ¿verdad? Que se está vendiendo por menos, entonces yo podría pagar únicamente el monto de lo que yo sé que se vendió, se permutó o se donó, ¿verdad? Ahora, si no me entero, pues voy a estar siempre obligada por la cantidad que estaba obligada desde el inicio. Entonces, no vamos a leer todos los artículos porque pues estaríamos, si no, no vamos a terminar hoy, pero están seguiditos del 1443 pues hasta el 1452, ahí habla todo de la cesión de derechos y pues a grandes rasgos esto es ceder derechos, ¿verdad? Esta forma de transmitir las obligaciones por medio de cesión de derechos es cambiar al acreedor sin necesitar la autorización del deudor, a menos que lo hayan pactado así, pero si no, no se necesita la anuencia del deudor. Bueno, la subrogación, dice, tiene lugar cuando el acreedor sustituye en el tercero que paga todos los derechos, acciones y garantías de la obligación. Entonces, acá vamos a irnos al artículo 1453. Y dice, la subrogación tiene lugar cuando el acreedor sustituye en el tercero que paga todos los derechos, acciones y garantías de la obligación.
Aquí un tercero pasa a ocupar la posición del acreedor, ¿verdad? Igual con todos los derechos y obligaciones que tiene. Aquí es como que la diferencia, digamos, con la cesión es que aquí el deudor como que elige a otro acreedor, ¿verdad? Porque un tercero paga la deuda por él, entonces se queda el deudor siendo siempre deudor, pero del tercero que le hizo, digamos, favor de pagar la deuda, ¿verdad? Ahora cambió de acreedor, pero podría decirse que por elección del deudor, ¿verdad? Porque parece como a la cesión de derechos, pero esa es la diferencia. De hecho, aquí en nuestra legislación en Guatemala, pues sí tenemos cesión de derechos, tenemos subrogación y tenemos transmisión de deudas. Para otras legislaciones, la subrogación abarca la cesión de derechos y la transmisión de deudas, ¿verdad? Para otras legislaciones, la subrogación es lo mismo que la cesión de derechos y que lo mismo que la transmisión de deudas. Aquí, pues en nuestra legislación está separado, pero viene siendo similar. Esta igual, la subrogación igual puede ser contractual o puede ser, porque va a ser por convenio de las partes, ¿verdad? Las partes van a elegir subrogar. Entonces, el nuevo acreedor pues va a pasar a ocupar la posición jurídica que tenía el antiguo acreedor frente al deudor, ¿verdad? Esa sería como la diferencia en la cesión de derechos, que les digo que aquí pues es prácticamente el deudor quien va a elegir a su nuevo acreedor, ¿verdad? En la cesión de derechos es el acreedor quien decide quién va a ser el nuevo acreedor, pero esa sería lo mismo. Y por último, la transmisión de deudas, que esa, bueno, acá dice la institución jurídica por la que por convenio de las partes o por disposición de la ley, un tercero sustituye al deudor y asume frente al acreedor con el consentimiento de éste la deuda y los deberes del deudor sustituido sin que la obligación deje de ser la misma. Esta está a partir del artículo 1405. Sustitución del deudor es una obligación personal y su liberación se verifican por convenio entre el acreedor y el tercero que lo sustituye. Bueno, acá entonces las deudas se pueden ceder, sí, ¿verdad? Sí, pero con la diferencia de la cesión de derechos, que acá en la transmisión de deuda, que es cambiar el deudor, aquí sí o sí es indispensable que el acreedor lo autorice, ¿verdad? En la cesión de derechos no necesitamos la autorización del deudor, pero aquí en la transmisión de deudas, para cambiar de deudor, aquí sí necesitamos que el acreedor autorice esta transmisión de deuda. ¿Por qué, verdad? Porque aquí sí se necesita la autorización del acreedor, porque el acreedor obviamente necesita saber si el nuevo deudor va a tener la misma solvencia, ¿verdad? Si sí va a poder tener solvencia para poder pagar, ¿verdad? Porque si no, pues obviamente esto le afecta directamente. Entonces, por eso aquí sí se necesita la autorización del acreedor. Por ejemplo, cuando en los créditos, ¿verdad? Por ejemplo, si usted hace una compraventa de un inmueble a plazos, pero con garantía hipotecaria, o sea, el banco le dio el crédito y el banco tiene a su favor la hipoteca, entonces aquí se da mucho que tal vez alguien ya no quiere, no puede seguir pagando este crédito hipotecario, entonces dice como, bueno, mejor voy a cambiar, para sustituir el deudor, que la nueva persona me pague a mí lo que yo ya le pagué al banco y que se quede este nuevo deudor en el crédito con el banco, ¿verdad? Entonces aquí se va a cambiar de deudor porque ahora el deudor 2 va a ser quien va a estar obligado con el banco, pero obviamente el banco tiene que autorizar porque a favor de él está la hipoteca. Entonces aquí él tiene que autorizar y verificar si el nuevo deudor tiene la solvencia económica para seguir pagando la cantidad de tiempo de años que faltan, la cuota mensual a la que se obligó. Entonces, por eso es que sí se va a necesitar la autorización aquí.
del acreedor, ¿verdad? El banco no, por ejemplo, en el ejemplo que estamos hablando, no se puede dar el lujo de, bueno, sí, acepto este nuevo deudor y de repente no tiene nada que le podamos, no tiene solvencia económica para poder pagar el crédito, ¿verdad? Entonces, tiene que dar su anuencia el acreedor. Aquí pues el deudor va a transmitir la obligación y este tercero que recibe la obligación tiene que cumplir con la totalidad de la obligación, ¿verdad? Claro que tienen que verificar pues de ahora en adelante que todos los recibos, facturas o todo lo que se le extienda como comprobante que está cumpliendo con la obligación pues ya esté a su nombre, porque si no pues no va a aparecer que él ya empezó con los efectos jurídicos de la transmisión de las deudas. Entonces, estas son las 3 formas para poder transmitir las obligaciones. La cesión de derechos, la subrogación y la transmisión de deudas, como les decía, son similares, que para otras legislaciones solo existe la subrogación y esto encierra el cambio de acreedor y el cambio de deudor. Aquí lo tenemos separado, pero pues vienen siendo muy similares la forma de transmitir las obligaciones. El día martes no tienen parcial, final, ¿verdad? Y nuestra clase tocaría pues como hoy a las 7 de la noche. Pero no sé si el otro catedrático todavía les va a impartir clases el día martes. Porque si el otro catedrático no les va a impartir ya clases el día martes, pero pues eso no lo sé, ustedes sabrán. Nolic, es que Nolic, penal ya terminamos, entonces no creo que nos vaya a dar clases, porque no nos da clases. Porque entonces podríamos entonces el martes conectarnos más temprano, porque ya solo vamos a ver el último tema y no, pues para no esperar hasta las 7 de la noche, o sea, podríamos hacerlo a primera hora. Porque es que el jueves ustedes tienen examen, ¿no? Es que alguien dice aquí el jueves, pero el jueves ustedes tienen... sí, Liga, el jueves ahí me parcial que tengan o por si van a estar leyendo a última hora. Entonces, no sé si el martes lo dejamos a las 7 de la noche o de repente como a las 6 de la tarde. Y igual yo calculo que como en unos 35 minutos o 40 terminamos el último. O nos conectamos a las 5:30 en punto o 6 y a primera hora, pues 6 menos cuarto, a la hora que nos conectamos normalmente, por ejemplo, los jueves, para que después rapidito pues ya les quede toda la noche para estudiar, pensaba yo, para no esperar hasta las 7. Dicen, bueno, aquí entonces yo creo que sí a primera hora, porque están poniendo a las 6, a las 6, a las 5:30, a primera hora. Entonces, si quieren, quedemos a las el martes a las 5:45. Sí, 5:45. Sí, ajá, sí, entonces así terminamos el contenido y ya ustedes pues se quedan estudiando para su final del miércoles. Entonces, quedamos así. Yo creo que tal vez ya mañana subo las notas a la página oficial y ya vi unos que me pusieron ahí que no les aparecía la nota y en efecto ya vi que no lo copié, pero sí tienen nota porque ahí están. Revisé en los cuadritos y pues sí están. Entonces, igual yo creo que ya mañana están las notas ya completas en la página y nos vemos entonces el martes a las 5:45 para terminar. Licenciada, buenas noches. Gracias. Licenciada, quería preguntarle sobre mi nota. Le habla no le apareció todavía en el cuadrito de Excel, no, la nota del primer parcial. No. Va, voy a verificar porque ya lo había solucionado, pero lo voy a volver a verificar y
me mandó un correo, ¿verdad? El personal, ahí le voy a contestar. Muy bien. Porque ya lo había copiado, pero si no, pues entonces ahorita le cuento, o mañana que ya aparezcan las notas oficiales, entonces ahí ya le va a aparecer. Gracias, Lick. Feliz noche. Bueno, feliz noche a todos. Buenas noches. Buenas noches, Lick.